Bienvenidas, bienvenidos a este podcast, el segundo que hacemos con mi querido Fernando Aceves, creador, fotógrafo. En el primer episodio, recordarás, hablamos de toda la introducción, el momento en que entró a la fotografía, cómo se dio su niñez, el contexto sociocultural que tuvo, las influencias que tuvo. Hoy vamos a platicar acerca de sus técnicas fotográficas, que resultan por demás interesantes, tal vez para muchos lo más interesante. Antes que nada, gracias a Pascual Reyes y a su familia por recibirnos en este espacio tan lindo. Y también, por supuesto, bienvenido Fernando Aceves. ¿Cómo estás, querido Fer? Querido Alfredo, ¿cómo estás? Bien, es un gusto estar de nueva cuenta contigo. Muchas gracias. Esta nueva sesión, la verdad es que me quedé muy encarrerado, ¿no? Sí, mucho que platicar. Esperando esta segunda charla y pues seguir hablando de esto, ¿no? Exactamente. Recordemos que tu primera cámara, nos contabas la vez anterior, la compraste en Nueva York en una tienda que no era pues muy especializada en cuestiones fotográficas, pero fue la primera que tuviste, japonesa, si no mal recuerdo, ¿no? Era una Yashica FX3 y bueno, en su momento lamenté el sobreprecio de la cámara, pero pues hoy en día ya en retrospectiva dije, bueno, esa diferencia se pagó con creces porque fue una cámara con la que aprendí muchas cosas, ¿no? Seguí el camino de las cámaras análogas justo en el momento en el que yo decido hacer sistemático mi trabajo fotográfico, llega la primera cámara autofocus. Uh-huh. Era una cámara de la marca Nikon N2020. Evidentemente para los estándares de hoy en día pues era un foco que sí llamaba mucho la atención, el hecho de que fuese autofocus, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año, Fer? Más o menos finales de los 80s. Okay. Bueno, esa cámara la adquirí en el año 86. Más o menos. Bueno, estoy con el tema de las fechas. No, vamos a hablar de principios de los 90s. Okay. Sí, estoy relacionando la cámara Yashica, que fue completamente manual, con esta cámara, digamos, híbrido entre automática, manual, ya con un motor integrado. Pues ya se estaba volviendo una cuestión pues ya trending, ¿no? De que las cámaras ya tenían el enfoque automático. Y era sorprendente, ¿no? Pues era sorprendente, o sea, el hecho de ver cómo el lente enfocaba por sí solo, ¿no? Una cámara de lentes intercambiables. Y bueno, pues con esa máquina, con un lente, un zoom, no tan rápido, porque recordemos que las ópticas se diferencian una de otra en términos, por ejemplo, de diafragma, de velocidad, quiere decir la capacidad que tiene un lente para trabajar con bajos niveles de iluminación, que pues era fundamental si querías entrar a un escenario, ¿no? Donde los niveles de luz no eran los óptimos, ¿no? ¿Era muy pesada, Fer? Ciertamente pesada, aunque creo que ligera si la comparábamos con los modelos profesionales de ese entonces. ¿Y qué era lo esperado? También hay que decirlo. O sea, tú sabías que iba a estar una cámara con cierto peso, sólida. Era lo que querías sentir en aquel momento, ¿no? Sí, y sobre todo cómoda. O sea, algo que no te distrajera mucho, ¿no? Porque finalmente, pues estaba yo como un espectador. La cámara al final pues, era el instrumento. Entonces trataba yo que fuese lo más desapercibida posible, ¿no? Existían cámaras más grandes, lentes más pesados, más luminosos, pero pues lo que había en ese momento era con lo que comencé, ¿no? Okay. De ahí salieron algunas imágenes que pues se volvieron importantes desde el punto de vista de mi introducción a la industria de la música, ¿no? Creé en ese momento imágenes que fueron suficientemente atractivas como para poder seguirlo haciendo de manera sistemática, ¿no? Háblame un poquito de esa técnica. Cuando me hablas de algunas fotos que consideramos icónicas de tu trabajo en aquella etapa, ¿en qué se caracterizaban? Pues un alto contraste, por ejemplo. Se veía que no provenían de entornos con mucha luz, y sobre todo que eran músicos. Entonces, de alguna manera, esa atmósfera oscura te creaba el mood de la música, te creaba el mood de quizás lo que estaba sintiendo el propio artista al interpretar, ¿no? Siempre como en penumbra, muchas veces
sin darse cuenta que estaba ante una cantidad grande de gente, ¿no? Que había una audiencia considerable. Aquí hay dos puntos. Intimidad, yo te Intimidad, diría, en una sola palabra, intimidad. Aquí hay dos puntos importantes que a mí me llaman la atención. El primero es, cuando tú vas a un concierto, depende del artista y el tipo de música, pero generalmente un concierto de rock tiene desde el power ballad tranquilito, ¿no? Con un solo spot, digamos, a quien canta o en el piano o algo así, hasta una canción en donde está ya el final de la canción en un solo de guitarra muy estridente y entonces luces de colores por todos lados. Debe ser bien difícil como fotografiar a veces con tanta luz cruzada y sombras, ¿no? Pues va de lo tenue a lo explosivo, diría yo, ¿no? De la intimidad a la apertura total, ¿no? Es como cuando pues, amanece y abres las cortinas de tu habitación y entonces de repente se deja caer una cascada de luz enfrente de ti, ¿no? Estamos entrando pues a otro tipo de estado de ánimo quizás, ¿no? Creo que, como decía Bill Bruford, el legendario baterista de rock, ¿no? Uh-huh. Yes, King Crimson, él decía, mientras más suave toques, más complicado va a ser, ¿no? Entonces, creo que la lectura que le puede dar la gente a lo íntimo puede resultar más compleja a que si estás ante ante una iluminación, extremadamente alta, demasiada acción. O sea, creo que son dos lecturas diferentes, pero yo como fotógrafo me inclino más hacia lo íntimo, hacia lo complicado en cuanto a de registro se trata, ¿no? Ahora otro punto que te quería preguntar, querido Fer, y creo que es importante, hablando sí de la iluminación por un lado, pero otra cosa es, cuando yo veo tu trabajo y veo fotografías de músicos bateristas, bajistas, guitarristas, alguien cantando, alguien en un metal, alguien en un piano, sobre todo cuando identificas a los artistas, quieres pensar en qué canción están tocando. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Disparar, ¿y será que alguna foto que tengas por ahí de tus favoritas recuerdes qué canción estaba tocando? No me detengo mucho a pensar en ello, a pesar de que escucho, es parte del proceso creativo, pero no, usualmente tiendo a olvidarlo, quizás como un sueño, ¿no? Que lo soñaste, lo viviste, pero no recuerdas exactamente qué pasó, ¿no? Okay. Creo que al final la música se vuelve una especie de sonido ambiental. O sea, es una especie de soundtrack de lo que estás haciendo, ¿no? Es la música que te acompaña mientras estás creando, ¿no? Exacto. Regresamos un poquito a la parte técnica y cómo fuiste evolucionando. Sí. Después de haber tenido esa cámara japonesa que compraste en Nueva York, esta Nikon, ¿consideras que fue la primera que compraste ya, que consideras que fue lo suficientemente sólida para darte exactamente lo que estabas buscando profesionalmente? Bueno, esta segunda máquina, retomando un poco, la primera máquina que fue una Yashica completamente manual, 100% manual, fue, digamos, con la que empecé a experimentar. La segunda fue con la que incursioné ya en los escenarios. Okay. Muy pocos shows, pero imágenes que hasta la fecha resultan interesantes. Ahora, recientemente estaba yo mirando mi archivo y veía yo esas imágenes, ¿no? A pesar que quedaba yo contento, sabía yo que no era suficiente y que había que escalar a la máquina profesional de la marca de ese momento, ¿no? Ya entrados en los 90s, 1992, por ejemplo, inicios de 1992, que es cuando llega a mis manos la Nikon F4. De la legendaria serie F, ¿no? Cámaras que fueron muy famosas por haber ido a guerras, ¿no? Vietnam, por ejemplo, se caracterizó porque ahí estaba la F2, ¿no? Con fotoreportajes. En el tema de los fotoperiodistas, ¿sí? O sea, son cámaras que captaron momentos icónicos en particular de los conflictos y hablando de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento estaba ya en el mercado la F4. Entonces yo ya la veía como un tanque, ¿no? La veía ya como una herramienta que ya no me iba a quedar mal en cuanto a la parte técnica. Ya el trabajo que yo iba a realizar se iba a limitar nada más a observar y a disparar, ¿no?
Es importante la herramienta. No, totalmente. Yo creo que en toda profesión el tener la certeza que estás trabajando con algo sólido, algo que te responde cuando tú quieres que te responda, ya tienes el 50% del trabajo hecho. Ahora, dime una cosa. En esta primera cámara profesional, digamos, ¿no? La que estabas buscando. No me des números, no me importa, pero ¿tu esfuerzo económico fue muy grande? O sea, ¿recuerdas que haya sido un esfuerzo, ¿no?, grande el que hiciste en ese sentido? Pues había que sacrificar un poco, confiando en el futuro, confiando en que me iba a servir, ¿no?, para poder continuar, o sea, crear imágenes que me permitieran seguir en este oficio. Y pues sí, fue un sacrificio en su momento, pero que en realidad no lo sentía como tal. Creo que me estaba dando un gusto. Estaba yo obteniendo ese sueño, ¿no?, de la máquina como tal para poder crear, ¿no? Cubriendo una necesidad, además, ¿no? Una necesidad y un gusto, además, ¿no? Claro. Creo que no soy una persona que hable de necesidades profesionales, sino hablo más de satisfacer ese gusto y disfrutarlo, ¿no? Dime una cosa, ¿recuerdas cuál fue el primer trabajo que hiciste con esa Nikon profesional? Ah, sí. Esa fue una cámara de segunda mano, pero prácticamente nueva. La F4. Sí, le pertenecía a un amigo que se la compró y ahí la tenía. Y un día le dije, véndemela. Me la vendió. Y ya traía yo otro mundo, ¿no? Recuerdo los legendarios festivales fueron dos los festivales de jazz y blues de principios de los 1992, ¿no? Esta cámara me permitió acceder a gente como Ray Charles, B.B. King, Buddy Guy, George Benson, Chuck Berry, en fin. Los grandes. Creo que fue una cámara con la que accedí a las leyendas, y de ahí siguió todo, ¿no? Llegó Su TV de YouTube, llegó Sting, llegó Carlos Santana, llegó Metallica con su legendario Snake Pit, ¿no? Tremendo. Sí, llegó Axl Rose con la gira Just Your Illusion de Guns N' Roses. Creo que parte del éxito es haber tenido la herramienta correcta con las bandas correctas, ¿no? Wow. Yo creo que fue un momento en el que si hubiese habido errores, el camino se hubiera cerrado, ¿no? Dime algo. Cuando vino YouTube, específicamente ahorita que mencionas su ropa, la primera vez que vino con Actum Baby. Su TV. Y después vino con el Su TV. Vino con Su TV, así se llamó la gira, que estaban promocionando el disco de Actum Baby. El que ahora se está tocando en Las Vegas, ¿no? Ah, ok. Ya estamos hablando del aniversario, más de 30 aniversario, más. Bueno. ¿Qué habrá sido? Cuando vinieron, creo que en el 91, 92. Llegaron en el 91, si mal no recuerdo. Sí, según yo sí. Finales del 91. Con Actum Baby. Actum Baby. Y quería hacer pausa en YouTube porque de todos traían, creo yo ya, y el momento en de los grandes espectáculos del rock. Pero YouTube hizo un trabajo, me parece, muy peculiar en cuanto a sus producciones. Te diste vuelo, me imagino, ¿no? Esa serie de conciertos me dejó ver el internet sin saber qué era el internet, ¿no? Por ejemplo. Cuando llegué al internet comprendí muchas cosas que vi en ese show años antes, ¿no? Fue un show completamente visionario, ¿no? Uh-huh. O sea, el ver a Bono al principio del show frente a una pantalla gigante, bueno, era un monitor gigante conformado con pequeñas pantallas, ¿no? Entonces, él agarra un control remoto que parecía un gran ladrillo y decía, a ver, vamos a ver qué está pasando en X parte del mundo. Ahora vamos acá, vamos allá. O sea, estábamos mirando televisión satelital, ¿no? Y la presencia de Bono, ¿no? Que es ese tremendo glamour tan íntimo, te decía, en un lugar
que bueno, era pequeño para lo que ellos estaban presentando. Tenían la configuración de estadio. Tuvimos en México la suerte de presenciarlo en configuración de arena. Uh-huh. Creo que en estas épocas se hubieran ido directamente con el estadio, ¿no? Sí. Creo que a los organizadores lo hubiesen hecho, ¿no? Y YouTube hizo un estadio azteca después, muchos años después. Hizo dos, hizo el Vértigo, hizo el 360, la famosa garra, ¿no? Que ese que estaba ahí en medio del... Cierto. Sí. Cierto. Sí, fueron dos estadios aztecas. Creo que ya fue una parte del grupo en donde ellos ya estaban demasiado mediatizados. Creo que yo como fan que soy del grupo, creo que Pop Mart fue la gran culminación, ¿no? Un álbum quizás poco entendido, pero sí, no muy popular. Estamos hablando ya de la crítica seria al consumismo, ¿no? Esa exageración de información que estaba llegando, ¿no? Con ese arco que simulaba uno de los arcos de McDonald's, la mitad de McDonald's de los arcos, ¿no? Y lo demás, creo que había ya mucha parafernalia, había mucha producción. Creo que tuvo mucho que ver ahí el manager que tenían, Paul McGuinness, ¿no? Que bueno, ver a esas personalidades tan cerca, creo que te hacían entender un poquito. El simple hecho de mirar el lenguaje corporal de estos personajes te hacía entender cosas, ¿no? Probablemente estaba en su mejor momento YouTube ahí, ¿no? ¿Te parece? Yo creo que el mejor momento definitivamente fue Achtung Baby, ¿no? Sí. Y venían de cosas brutales, ¿no? Yo recuerdo mucho Rattle and Home, ¿no? Bueno, yo fui a ver la película de Rattle and Home acá en el norte, en el Cine Apolo, que era uno de los más grandes que existió en la zona metropolitana. Fue icónico. Y la verdad es que tenía un sonido envolvente impresionante para aquella época. Sí. Y sí es algo que te voló la cabeza, ¿no? Sí, creo que haber visto eso me generó muchas expectativas de algo, ¿no? Creo que son de esas inspiraciones que no sabes que se están convirtiendo en los previos de lo que yo vería años después, ¿no? No algo como tal, no era mi momento, ¿no? Pero el comenzar a ver a bandas de esos calibres, creo que pues me sentí afortunado porque finalmente estaba viendo la consecuencia de esas legendarias giras, ¿no? Creo que todavía había un gran valor en las giras de las bandas de rock, ¿no? Fíjate, Fer, siguiendo en esta línea de los 90, con esta cámara que mencionas que para ti fue un game changer, como dicen, te cambió todo el juego, vinieron, como dices, una explosión de bandas en los 90, entre otros los Rolling Stones. Y pienso en tu trabajo, ¿no? De diferentes ángulos de cuando vas a un concierto. Qué difícil debe también estar en un concierto haciendo tu trabajo gráfico, pero también tratando de seguir al vocalista, ver de qué ángulo vas a visitar al guitarrista, vas a visitar al bajista, de dónde tomas un baterista. Debe ser un trabajo de muchísima inteligencia en cuanto a tu tiro, ¿no? Sí, era un trabajo muy enfocado a los músicos, el que hacía yo en ese periodo. Lamentablemente me olvidaba de los entornos, no tenía yo esa visión aún de tener a un músico y su entorno, ¿no? Uh-huh. Había ciertas fotografías que te lo mostraban, pero hoy en día me doy cuenta que no fue suficiente, pero pues son cosas que tienen que ver con la experiencia. La experiencia te va dictando normas, ¿no? Y al final creo que me puede interesar más un individuo en su contexto que el propio individuo, ¿no? O sea, el mostrar a la gente en dónde era, ¿no? En dónde es, ¿no? Esa pregunta que se hace uno continuamente, ¿no? Esas preguntas que son ¿quién es? ¿Por qué? Y ¿cómo? ¿Cuándo? Son varias preguntas. Sí, no, es muchísimo. Sí, entonces creo que en ese momento a mis fotografías les faltaba plantear preguntas, ¿no? O sea, la imagen pues te debe de generar preguntas e incluso
¿por qué no? Te genera una pregunta y tú mismo das la respuesta de acuerdo a la apreciación que tienes de algo, que no necesariamente tiene que ser la del autor, ¿no? Sí, porque nunca vamos a saber la verdad, ¿no? Cada quien tiene su propia verdad. Admiradores de las fotografías. Sí, al final cada admirador, cada fan tiene su propia verdad y esa es la interpretación que le va a dar a las imágenes, ¿no? Yo creo que al final, pues me interesa poco en realidad difundir qué pensaba yo, o sea, cuáles eran mis... y no porque no quiera, o sea, por supuesto, compartir vale la pena, pero más bien mi producción va enfocada a que la gente resuelva sus propias preguntas, ¿no? Como decía Pedro Meyer, ¿no? Una cosa es tu punto de vista que genera preguntas y otra cosa la fotografía comercial, ¿no? Que te lo dice todo. Ya no hay preguntas, te lo está, es demasiado obvio, te ¿no? lo está diciendo todo. Entonces, creo que no entra en un contexto de trabajo de autor eso, ¿no? Fer, después en tu evolución de cámaras con la F4, ¿después qué vino? ¿Mucho tiempo usaste Nikon? Las cámaras profesionales análogas salían entre espacios de tiempo muy largos, ¿no? El tiempo promedio era de 10 años, ¿no? Cada 10 años veías una nueva cámara profesional nueva. Y en el Inter veías surgir varios modelos que tenían ciertas funciones. Ya estaba todo muy enfocado hacia la electrónica, ¿no? En la década de los 90s. Estaba llegando la era digital, ¿no? Sin saberlo. O sea, ya empezó a estar demasiado automatizado todo. Ya había LEDs, ya había los clásicos sonidos, ¿no? Cuando prendías una máquina, la apagabas, Uh-huh. Ya le ponías fecha, hora. Sí, ya había respaldos, se crearon respaldos, ¿no? Fechadores que te imprimían la información entre cuadro y cuadro en un negativo, por ejemplo, ¿no? Eso me gustaba como referencia, ¿no? Siempre fui fanático de los accesorios, ¿no? Ponerle todo lo posible a una máquina para que el desempeño pues se optimizara. En realidad, te digo, ese periodo análogo de que comenzó con una F4 en 1991, pues mi siguiente cámara quizás desechaba una y compraba una nueva, pero del mismo modelo. Claro. 10 años después llega la F5. En realidad esas dos fueron mis máquinas básicas en 20 años. F4, F5 y párale, no había más. Más de la mitad de tu carrera, ¿eh? Sí, era un solo modelo para 10 años. Uh-huh. O sea, realmente de lo que había que preocuparse era de la inversión en material fotográfico, en invertir en rollos, en revelados. Uh-huh. O sea, eso, en realidad esa era la inversión que había que hacer. Ya tenías tu equipo y te olvidabas. Y ahora, pues, en esta época lo que ya no inviertes en esos insumos, pero tienes que estar al día con lo que está saliendo, ¿no? Y saber reconocer lo que era una simple obsolescencia, o sea, sacar un modelo para ya dejar del mercado, dejar fuera del mercado la anterior, para que la gente consuma la que llegó. Y ellos, como un teléfono celular, ¿no? Sí, que claro. al final tiene no, su vigencia. Sí, pero que al final llega el siguiente modelo y tú como usuario, ya cuando eres un usuario, digamos, experimentado, te das cuenta que no tenías por qué dejar tu teléfono anterior por uno nuevo. Uh-huh, eso está sucediendo. Entonces creo que es necesario conocer los equipos para saber distinguir que una nueva máquina te está dando más beneficios, ¿no? Prácticamente pues ya en mi periodo digital, que fue en 2000... Yo me muevo a digital en el 2002 aproximadamente. De un momento a otro dejé el análogo de golpe. No debía haberlo hecho. Creo que debía haber continuado. ¿Alternando? Alternando, correcto, sí. ¿Te arrepientes? Me arrepiento porque tenía ya una técnica muy, muy bien calibrada, ¿no? Con la cuestión análoga. Yo siempre fui un fotógrafo de diapositivas. ¿Sentiste un brinco muy marcado? Era interesante el tema de la inmediatez, pero no estaba yo tan conforme con los resultados en cuanto a la calidad, ¿no?
empecé cuando estaba muy rudimentario este tema digital, ¿no? Pero, perdón, también sabemos, sin ser yo fotógrafo, claro, pero en cuestiones análogas y digitales todos dimos un paso sin ver hacia atrás. Tenías que confiarle. Era la novedad y era lo que estaba, ¿no? En ese momento fue una regresión. No fue una evolución el moverme a digital. Okay. Fue una total regresión. Perdón, ¿qué marca usabas en digital? Me seguí con la marca con la que estaba yo trabajando, ¿no? Okay. Pero vamos, no, el único beneficio que yo obtuve en los primeros momentos del periodo digital fue la inmediatez, más no la calidad. Creo que todos los que nos mudamos al formato en su momento dejamos atrás la calidad. Okay. Pero bueno, evidentemente con los años eso cambiaría. O sea, creo que la tecnología llegó arrasando, ¿no? Es una pregunta difícil, pero entiendo perfecto que me digas que cuando cambiaste de análogo a digital hubo cierta regresión por la calidad, por familiarizarte, ¿no? Incluso por los settings de cada cámara. Pero ¿en qué momento crees que te emparejaste? Llevó varios años, ¿eh? No fue inmediato. O sea, no era lo mismo tener un negativo en tus manos, algo tangible, algo que lo podías tocar, ¿no? Uh-huh. A lo virtual, algo que si cometías un error, toda la información se iba a perder, ¿no? Se iba a ir, ¿no? O sea, yo lo veía un poco así y yo creo que debieron haber pasado 5 o 6 años para que el formato digital fuera ya emparejándose un poco a lo que yo estaba acostumbrado en la parte análoga, ¿no? Quiero agarrar este punto antes de que se me vaya. Esos errores de que se te fuera todo. ¿A Fer alguna vez le pasó un accidente de ese tamaño? ¿Alguna vez una tarjeta, un rollo velado, algo que digas, se me fue? ¿Se fue todo un concierto, se fue toda una sesión, algo así? No. Creo que siempre he sido extremadamente cuidadoso en eso porque pues, te puede ir el trabajo, se puede ir tu carrera en un error de ese tamaño. Sobre todo que pues entras a un lugar donde solamente estás tú. Entonces llegué a tener esa presión de que todo el mundo estaba al pendiente de lo que yo estaba haciendo y estaban esperando el resultado, ¿no? Claro. Entonces creo que no había pie a los errores, ¿no? Ese es otro punto importante. ¿Alguna vez tuviste un asistente junto a ti? Sí, los he tenido siempre. Pues cada quien fue asimilando lo que veía a su manera, ¿no? Pero creo que ya mirándolo a través del tiempo, creo que desafortunadamente no logré inculcar en alguien esa pasión por la documentación, ¿no? Yo creo que a mis asistentes más bien les apasionaba el glamour, ¿no? El rock. Sí, te entiendo. Y creo que lo que menos me ha apasionado en mi carrera ha sido el glamour, ¿no? Eso me ha ayudado a tener la cabeza muy, muy fría, los pies en la tierra. No, pues es que o sea, ¿cuál era el sentido de emocionarte hasta el delirio frente a un Mick Jagger o frente a un David Bowie? O sea, no se podía, no se puede. En tus comentarios dentro de redes sociales, yo considero que es algo que repruebas constantemente. Ese tipo de idolatría, ¿por qué? La repruebo si estás en un plano profesional. Okay. Creo que parte del encanto de esta industria es que pagues tu boleto y vete a imaginar lo que quieras y vete a gritar lo que quieras y fascínate todo lo que quieras. Pero cuando perteneces a ese engranaje de una industria, creo que eso sería tu perdición. El fascinarte y el pensar que tú como un trabajador de esto, pues te sientas parte de ese glamour. Es que ese glamour no existe ni para los artistas. Los artistas son unos performers, son unos actores, es gente que está haciendo una rutina,
¿no? O sea, al final Sí, están desempeñando su trabajo. están desempeñando su trabajo y al final te das cuenta que todo ese glamour, pues no existía. O sea, no existía en la vida real, ¿no? Pero finalmente lo que están vendiendo es eso, una ilusión que se vale creerla como espectador. Ok. Pero no te puedes perder si eres parte de ese engranaje, ¿no? No te puedes perder porque eso te cuesta tu salida. Eso hace que te salgas, ¿no? Que te quedes fuera de esto. Que te Que pierdas. te pierdas y que la industria se deje de interesar en ti. ¿Tú crees que la industria entonces sabe cuando tú pierdes profesionalismo? Por supuesto, la industria es despiadada. La industria te puede terminar de un día para otro. ¿Así? Sí, y no de una. Y no hay. Y creo que al final no hay nada personal ahí, ¿eh? O sea, si la industria te sacó, es porque te sacaste tú solo de ahí. O sea, la industria no es mala onda en ese sentido. No, la industria sabe cuando tú no eres más parte de esa industria, ¿no? Dime una cosa, Y- hablando, perdón, dime. Y nada personal con la gente que trabaja en la industria, o sea, porque al final Sí, sí. no, aquí no hay nada personal. Sabemos a qué venimos, ¿no? Sí, o sea, es como la estrella de televisión que de repente deja de salir a cuadro y al día siguiente la gente ya no se acuerda quién eres. Dime un punto importante. Hablando de los asistentes, hay otro punto que yo te quería preguntar en términos creativos. Yo no sé, porque muchos ignoramos tu trabajo, vemos el resultado. En algún momento dentro de tus partes creativas, de tus aventuras creativas, te aventaste a llevar a lo mejor un tripié para hacer a lo mejor algo mucho más, vamos a dejarlo en diferente. ¿Alguna vez usaste un tripié en tu trabajo? Utilizo el monopié, que es un soporte para un lente largo, un lente pesado, ¿no? Que va a ser muy difícil estar trabajando solamente con tus manos, ¿no? A pulso. O sea, vas a tener muchos errores de vibración y ¿no? De la fotografía no va a fluir porque precisamente tus posibilidades de una foto estable se bajan, ¿no? Necesitas un soporte, pero el caso del tripié, ¿no? El caso de tripié lo he llegado a usar para otro tipo de tomas, pero no para estar trabajando en un escenario en donde necesitas estarte moviendo. Creo que un soporte te limita tu movilidad, ¿no? O sea, sí se debe de trabajar o con un monopié cuando es necesario por los lentes largos, pero todo lo demás tienes que llevártelo en las manos, porque te vas a mover, vas a correr, vas a ir hacia adelante, ¿no? Lo que he notado mucho hoy en día, 2024, es que se estilan mucho los banquitos, ¿no? Llega un fotógrafo con un banquito y se sube al banquito para alcanzar el escenario, ¿no? Está bien, o sea, es práctico, pero yo creo que un guerrero debe de trabajar con lo que le ponen enfrente y debes de crear con lo que tienes, como Tu es naturaleza. natural. O sea, no vas a estarte creando esas comodidades en un escenario. No debe haber comodidades. Debes de saber sortear todo, que la adrenalina esté arriba todo el tiempo, que te preocupes porque la fotografía no puede salir o puede no salir, ¿no? Y por ejemplo, están muy de moda los cristales enfrente de un lente, ¿no? Que Ok. ponen un cristalito ahí para generar Un flare, como le dicen. crean un destello. flare, crean algo. Entonces, ¿por qué haces eso con una cámara digital? O sea, creo que hay muchísimas herramientas de postproducción para creártelo todo. O sea, lo único que estás haciendo es destruir tu imagen original, ¿no? En el periodo análogo se estilaban mucho los procesos cruzados. Quiere decir, tirabas un formato y revelabas como si estuvieras trabajando en otro. O sea, un ejemplo, tirabas película de diapositiva y la revelabas como si fuese película normal, no reversible, sino un negativo normal, con ciertas compensaciones, tiempos de revelado, etcétera, cierta técnica. Entonces tú veías eso y los colores se veían virados, un poco hacia el sepia, un poco hacia los magentas, qué sé yo. A eso le llamaban proceso cruzado, ¿no? Entonces, pero al final yo tampoco le veía utilidad. Yo decía, están echando a perder una imagen, ¿no?
Yo creo que una imagen se debe de capturar como es. Y ya después procésala, haz lo que tú quieras, encuádrala. O sea, siempre debes de pensar en que la imagen debe ir limpia y debes de trabajarla pensando en que alguien va a manipular tu imagen. Pensar en un editor quizás, ¿no? Pensar que a lo mejor un editor necesita espacio, necesita textos, necesitan muchas cosas. O sea, debes de dar una imagen que respire. Y la tecnología ya te permite hacer los encuadres sin una pérdida de calidad notable, ¿no? Las cámaras de más de 60 megapíxeles que están ya en el mercado, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que en la fotografía entonces se puede cumplir esta aseveración, menos es más? Claro, me gusta pensar en inglés, less is more, es más universal. Okay. Como decía Bill Bruford, mientras más suave, más complicado. Es así de contundente. Fíjate, Fer, yo sé que, digamos que en tu carrera, en tu desempeño, con lo que voy viendo, atravesaste en realidad con menos de lo que muchos de nosotros hubiéramos pensado en términos de equipo. Eras fiel, eras muy estable. Cuando hacías cosas creativas fuera del equipo, ¿no? Al momento de hacer ya, digamos, de revelar y de imprimir y otras cosas. ¿Te has mantenido siempre así? ¿Siempre cuando agarraste una técnica hasta hoy? ¿Te has mantenido así de estable? Soy un fotógrafo que no utiliza prácticamente la postproducción. No soy un personaje ni de cuarto oscuro, ni de estar haciendo correcciones ya con los programas, ¿no?, de edición. Uh-huh. No, trato de ser básico. La fotografía debe de ir como tú la tomaste, como en ese momento la hiciste, y que tengas la confianza de sacarla vía una aplicación, ¿no? Uh-huh. O sea, mandarla de tu cámara directa a la app y luego ya directa a las redes sociales en este caso, ¿no? Yo creo que debes de confiar en lo que tú estás creando y no atenerte a una postproducción, que no está mal, si lo que tú esperas de tu trabajo es hacer esas modificaciones, ¿no? O sea, para muchos fotógrafos es un estándar el tirar, y quizás el otro 50% sea postproducción. Se vale. Uh-huh. Pero te digo, en mi caso, yo soy crudo como el rock and roll, ¿no? O sea, crudo como, no sé. A mí me gusta, por ejemplo, si veo a Paul McCartney tocar el bajo Hofner, es así, es así, como lo estás viendo, como lo estás escuchando. Te estás tomando el vino así directo, ¿me entiendes? O sea, eso. Te estás comiendo la carne cruda. ¿Para qué la vas a cocer, no? Entonces es un poco así. El platillo es como lo sirve el chef. Así como el chef lo quiere, así te lo comes. Exactamente. ¿No? ¿Cuántos años son los que tienes ya trabajando profesionalmente, Fer? 33 años, justo este mes de marzo. 33 años. 33 años. Ininterrumpidos, o sea, que al final dices, ¿cómo llegué aquí? Pues ¿cómo llegué? Pues sencillamente porque desde un inicio me planteé esto como una forma de vida, como es un compromiso que el autor se hace de volverse un testigo de su tiempo. Uh-huh. ¿Sí? De dejar constancia de todo lo que se pueda mientras te toca vivir, mientras te toca pasar por este mundo, porque eso va a ser una gran herramienta de inspiración para generaciones de creadores que decidan tomar un camino similar. ¿Qué es lo que tienes en mente hoy, a más de 30 años, en términos de proyectos? Acabas de sacar un libro. ¿Qué más tienes en mente? Pues en realidad el día a día va determinando lo que debo de tener en mente, ¿no? No hago planes a futuro, sino en corto. Todo paso es a paso. El día a día. Creo que el día a día, terminar tu jornada pensando que hiciste algo.
sabiendo que hiciste algo y te va a llevar al siguiente paso, ¿no? Y te vas a ir moviendo, pero en el día a día, ¿no? Creo que a nivel creativo no puedes pensar a largo plazo, no puedes pensar lo que vas a hacer, sino en lo que estás haciendo, y eso te lleva, ¿no? Hasta aquí llegamos en este podcast, el segundo, vamos por el tercero, con mi querido Fernando Aceves, donde estamos desmenuzando su parte creativa, que me parece que es lo más importante del legado. Así que hasta la próxima y gracias como siempre, querido Fer. Gracias a ti, querido Alfredo. Por aquí nos vemos. Un gusto estar contigo. Hasta la próxima. Bye.